El libro del cual les voy a hablar es Uso de la historia en la enseñanza de las matemáticas. Este libro se divide en 4 capítulos, los cuales voy a mostrar a continuación. La primera parte habla de ideas generales del uso de la historia en la enseñanza y se divide en 3 títulos. El ABC del uso de la historia de las matemáticas en el pregrado, la pedagogía matemática y los beneficios de la introducción de la historia de las matemáticas en el pregrado. El primero habla de cómo introducir un elemento humano para inspirar a los estudiantes. También se puede utilizar ayudas visuales como el teorema de Pitágoras, diagramas, uso de color, ayudas táctiles y visuales. El segundo y tercero, pedagogía matemática y los beneficios de la introducción de la historia de las matemáticas en pregrado, nos ayuda a estimular la intuición y la imaginación, ofreciendo múltiples puntos de vista del mismo objeto matemático para luchar contra los dogmatismos, por lo que demuestra que el proceso de creación matemática es acumulativo y no lineal, y que cada época construye sus propios métodos, conceptos y pruebas. La segunda parte se titula Ideas históricas y su relación con la pedagogía. Esta se divide en 4 títulos. Estos títulos se presentan a continuación son la historia de las matemáticas y su influencia en los problemas de la pedagogía, la larga tradición de la historia de la enseñanza de las matemáticas, Euclides versus Liu Yu, y la resolución de problemas de la historia de las matemáticas. El primero nos habla de cómo el aprendizaje no es solo la acumulación de artículos de conocimiento, sino un conjunto de actitudes características sobre el conocimiento, y nos genera preguntas acerca de si es cierta que la cantidad de transmisión de conocimiento es más importante que su calidad, y por qué un determinado concepto debe surgir y en qué condiciones históricas. La parte que nos habla sobre Euclides y Liu Yui hace una comparación entre estos dos y nos dice que eh, Liu se enfoca más sobre las matemáticas para el maestro y nos presenta cómo hacer las cosas y para qué hacerlas, mientras que Euclides solamente toma el, los teoremas y nos los muestra, más no nos da una explicación puntual de ellos. La parte que habla de la larga tradición de la historia de la enseñanza nos muestra que aunque creemos que las unidades virtuales que se crean son didácticas, muchas veces se puede demostrar que la raíz de los problemas no es percibida totalmente, y que debemos centralizarnos un poco más en los conceptos y participar en la creación de distintas soluciones para los mismos. La resolución de problemas de la historia de las matemáticas muestra distintos materiales para la resolución de problemas históricos y nos dice que podemos utilizar historia como una forma de enseñanza de las matemáticas dentro del aula. Para ello dice que mientras que para algunos profesores la historia puede ser un problema, para otros puede ser una lección, la cual se puede dejar como un problema semanal, como la resolución de alguna tarea o como la exposición de un tema o la introducción a un tema. El tercer capítulo habla de la enseñanza de un tema particular utilizando la historia. En este encontramos ecuaciones de segundo grado en el aula, en la cual nos muestra que el contenido de una interpretación general hace una abstracción en la cual no pretende quitar algunas de las características de un objeto determinado, sino añadir otras nuevas, y para poder centrar nuestra atención en características requeridas por el contexto. La segunda parte se llama anomalías y la comprensión del desarrollo matemático. Esto nos habla de cómo en las matemáticas encontramos paradojas, y es una manera interesante de mostrar al estudiante que la confusión es una parte inherente de las matemáticas y que la dificultad que representa tal confusión debe ser para nosotros una guía, un camino para desarrollar los problemas y llegar a soluciones exitosas.
La tercera parte habla de la historicidad de lo que es obvio en la geometría. Y aquí vuelve a hacer el comentario de Euclides y nos habla de la geometría no euclidiana y de cómo cuando ya no se puede tomar una combinación entre la lógica y la visión, cambia totalmente el contexto de la geometría para el estudiante. El cuarto título es el uso de la historia en un trabajo de investigación sobre la enseñanza del álgebra lineal. En esta nos dice que no se puede tomar para este tema gran parte de la historia, ya que es un tema bastante reciente y que además en el caso del álgebra se muestra un análisis de la enseñanza para ganar cierta distancia en el orden histórico, ya que no se tienen muchos referentes del tema. Y el último título es presentando la relación entre la matemática y la física sobre la base de su historia. Este nos muestra cómo la matemática siempre se ha visto como un camino de rigor lógico ideal para no tener error alguno, mientras que la física nos muestra un mundo más real y se centra en contextos un poco más cotidianos. Y el último capítulo que vamos a mostrar es el capítulo en el cual se habla de el uso de la historia en la formación docente. Este último capítulo se divide en tres partes. La primera es una aproximación histórica al desarrollo del significado cultural de las matemáticas de profesores de primaria. Y en este nos muestra que no debemos tomar al estudiante como las preguntas típicas que se hacen o los comentarios normales de si el desarrollo de un ejercicio no se hace de forma mental o rápida, se tiene como visto que el estudiante no es matemático. En el segundo título es el análisis de la regla falsa como una instancia para el desarrollo profesional de los maestros en la escuela primaria. Es una forma de reforzar la idea de que estos tipos de actividades pueden proporcionar una oportunidad para exponer y para discutir las creencias de los profesores sobre las matemáticas propias, la enseñanza de las matemáticas y el aprendizaje de las mismas. Y por último, las matemáticas y su historia, una sociedad educativa. En esta parte vemos que está menos comprometido el contenido específico de la matemática como tal y que ahora la matemática se está orientando hacia las estrategias, herramientas y disposiciones para hacer frente a desarrollar objetos matemáticos. Se ha notado un cambio bastante grande, importante, en la enseñanza de las matemáticas, el cual consiste en alejarse de la mecánica y de las matemáticas y encontrar conjeturas, inventar soluciones y resoluciones de problemas, lejos de limitarse a memorizar los procedimientos y generar un razonamiento matemático en el estudiante para tratar de aislarse de los conceptos básicos y los procedimientos lógicos conocidos dentro de la matemática para que el estudiante genere su propio conocimiento. Y por último, este capítulo nos muestra unas preguntas que se deben hacer al estudiante en el aula de clase, y es si el estudiante está de acuerdo, si tiene otra forma de responder o de solucionar el mismo problema, y preguntarle si eso funciona, si el procedimiento que está haciendo funciona, si puede expresar o mostrar un contraejemplo y qué supuesto se está haciendo para llegar a su conclusión y cómo se relaciona lo que está haciendo con el ejercicio tratado. Esto es una muestra básica del libro Uso de la historia en la enseñanza de las matemáticas.